¿O no? Bueno, esta mañana hablamos acerca de varias cosas. Es interesante. Como ya nos metimos un poquito más fondo, más profundo con la apostasía, estamos escudriñando los ministerios. Vamos a mirar que así como van a haber falsos profetas y falsos apóstoles, falsos maestros, así mismo van a haber buenos. ¿Y cuál es la función de los buenos y cuál es la función de los malos? Indudablemente, la función de los malos pues es eso, ¿no? Dañar, destruir, hacer la obra del diablo. Acuérdese de una cosa, que la apostasía trae al anticristo, que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La apostasía y detrás viene el anticristo. El que viene detrás de la apostasía es el anticristo. El que promueve la apostasía es el espíritu del anticristo, que se opone a todo lo que sea de Dios o sea objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso lo dice Pablo en la carta de los Tesalonicenses, la segunda, ¿ven? Y dice que es inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, Satanás está haciendo una obra, escúchelo, ¿verdad? Cuidado. Satanás está haciendo una obra para traer al anticristo. El Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra en nosotros para que Cristo venga a su iglesia. Entonces no van a creer que la lucha es contra demonios. Son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Son demonios de gran calibre, son potestades de gran calibre, que esto también lo vamos a ver allí, algunas de ellas. Amén. Bueno, entonces esta mañana hablamos acerca lo que hicimos cuando comenzamos a mirar las causas por las cuales va brotando la apostasía. Nos tomamos como ejemplo el pueblo de Israel y dijimos que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Ellos volvieron a llorar porque querían carne. Entonces hablamos del yugo desigual y hablamos de todas estas cosas. Amén. Luego dijimos, hermano, que a través de este tiempo, entonces esa gente extranjera que se mezcló con ellos les hicieron sentir a ellos anhelos por cosas que Dios les estaba dando y que no necesitaban anhelarlas. Ellos se acordaban del pescado, los puerros, la cebolla, los pepinos, todo lo que era de Egipto, que decían que comían de balde, pero ellos eran esclavos. Así habla todo aquel que se olvida, que se aparta de Dios, que le da la espalda, siempre está pensando en que las cosas del mundo son mejores que las cosas de Dios. ¿Se oyó? Bueno, ahora vamos a mirar en este orden de cosas que eso trajo traumas al pueblo de Israel, los contaminó al punto que ellos no valoraron lo que Dios les daba. Y entonces Dios le da la tierra. Ya eso fue una introducción que hicimos antes, ¿cierto? Las semanas antes. Y entonces Dios les da la oportunidad de que ellos vean y comprueben por sus propios ojos si la tierra es buena o no. Ellos fueron y comprobaron por sus propios ojos. Le estoy hablando a ustedes, no estoy hablando del pueblo de Israel, a ustedes, los de allí, los del telefonito también. Escuchen bien. Ellos fueron y vieron la tierra que era buena en gran manera, ¿sí o no? Pero siempre ponen peros. No estoy hablando del pueblo de Israel, sino a nosotros, tomando el ejemplo, porque la Biblia dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Vienen y dan un mal reporte. No, la tierra es buena, pero hay gigantes, hay problemas. Amén. El cristiano nunca mira la grandeza de Dios ni las cosas buenas que Dios le da. Siempre está mirando lo que el enemigo le dice, lo que el enemigo le muestra, lo que el enemigo aparenta. A ellos les pareció que ellos eran como chapules al pie de los cananeos, que eran muy gigantes. Parecemos chapules al pie de ellos. Así se ve el creyente delante de los problemas y no mira la majestad de Dios, dice la Biblia. Eso fue creando en ellos un corazón de incredulidad. Ya se da desde antes de cruzar
el mar. Ya recuerde eso, que ya lo vimos todo eso. Pero le quiero hablar de la negligencia. Dios fue creando una actitud negligente, de que todo lo que le decía Moisés, todo lo censuraban, todo lo protestaban, todo le veían pelos, todo le veían problemas. Si no había agua, si no había comida, bueno, palo porque bogas y palo porque no bogas. Eso es exactamente lo que muchos cristianos acostumbran. Y eso los llevó ¿a qué? A no reconocer las bendiciones que Dios les estaba dando. Por ejemplo, hay cristianos que no comprenden la bendición que es congregarse. No tiene la culpa Dios, no tiene la culpa el predicador, no tiene la culpa nadie, hermano. La Biblia que yo leo dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Sigue el Salmo y al final dice, es allí donde envía Jehová bendición y vida eterna. Y está diciendo, bendíceme, bendíceme, pero no está en el lugar de bendición. Escuche, cuando Dios estableció el pueblo en la tierra de Israel, le dijo, tus límites son desde aquí hasta allá, desde el mar oriental hasta el gran río Éufrates, y el otro hasta el gran río allá, el Nilo. Amén. Le puso límites. Si ellos se salen de los límites, ellos no tienen la cobertura de Dios, no tienen la protección de Dios. Ahí nadie los puede tocar. Yo quiero que entienda esto para poder seguir adelante. Que la apostasía, una de las cosas que el enemigo hace es hacerlo salir de los límites al hombre, hacer salir al hombre de los límites que Dios estableció para él. Amén. Mire, Pablo predica a los atenienses y le dice, yo observo que son muy religiosos, tienen templos de todos los colores y todos los tamaños y para todo tamaño, y les echa su predicada. Y dice, Dios ha pasado los tiempos de esta ignorancia, de la idolatría, y ahora manda que en todo lugar los hombres se arrepientan, porque Él ha puesto límites a la habitación del hombre, para que le busquen si de alguna manera pueden hallarle, para que palpando le busquen si es que así pueden hallarle, aunque no está lejos de vosotros, porque en Él vivimos y en Él somos, como algunos de sus poetas, le dijo a los atenienses, lo han descrito, porque linaje suyo somos. Escúchenlo bien, Dios le puso límites a la habitación del hombre para que le busquen. Usted y yo nos tenemos que morir, y antes de morir tenemos que asegurar la salvación. Pero la gente cree que no se van a morir, y como diría el cantante ese vagabundo por ahí, nadie es eterno en el mundo, solamente cuando a los que nos toque el arrebatamiento, si es que nos toca a nosotros y no le toca a otra generación, aunque yo creo que estamos a la puerta. Amén. Entonces, esa falta, por eso es que el cristiano es negligente. Y como es negligente, el diablo usa, acuérdense de todas las cositas que hemos venido viendo, de donde inicia la apostasía. Todas esas cositas el enemigo las va usando para apostatar es apartarse del Señor, es darle la espalda, es divorciarse. Amén. Acuérdense que la iglesia está comprometida con el Señor en matrimonio. Los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Sí o no? Va a usar muchas cosas que vamos a ir detallando con los falsos maestros, pero estamos hablando ahora de los buenos maestros, de los que puso Dios. Y ahora viene la negligencia, y cuando Moisés lucha con ese pueblo 40 años en el desierto, lo sucede Josué. Pero mire, cuando usted lee la Biblia, usted dice, bueno, ¿cómo nosotros podemos perseverar como pueblo? ¿Cómo podemos tener esas capacidades, esas actitudes para que Dios nos bendiga y poder que se cumpla toda la palabra? Nosotros pues tomamos el ejemplo del pueblo de Israel, porque son figura y sombra de la iglesia.
¿Quién sucedió a Moisés? Ayúdeme. Josué. Características de Josué para que Dios lo nombrara. No virtudes que tuviera Josué, porque nadie tiene las virtudes para ser llamado. Es por misericordia. Pero ¿qué capacidades tenía Josué? ¿Cómo Dios empezó a operar en él para que él fuera el que entrara ahí, poseyendo la tierra? Deme una. Josué nunca se apartaba del tabernáculo y era la sombra de Moisés. Donde estaba Moisés, ahí estaba él. Él era un testigo presencial de la gloria de Dios. Era un testigo presencial de lo que Dios le hablaba a Moisés, y lo que él no lo captaba, Moisés se lo contaba. Era el copiloto de Moisés. Mucha gente quiere que Dios la use, pero no tienen esa actitud, sino que son negligentes. Quieren el liderazgo a la fuerza, como Coré, Datán y Abiram, a través del chisme, a través de la intriga, a través de la envidia, a través de todas esas cosas que se dio allí. Amén. Eso lo lee por allá en el libro de los Números, capítulo 16. ¿Estamos o no estamos aquí? Pero eso va creando en el corazón del hombre una actitud que usted y yo no nos damos cuenta. Y no se me duerma que estando en la iglesia el Getsemaní, para que se duerman ustedes. Esta se llama casa de misericordia. No voy a permitir, si así se pongan bravos, no les voy a permitir que se duerman, porque ese sueño lo pone el diablo precisamente para eso. Bueno, vamos a cuidado. A que le digo el nombre por ahí para que se den cuenta. No lo va a hacer. Total, no les importa a ellos, pero sería chisme. ¿Cierto que sí? Entonces eso crea en el corazón del hombre una actitud negativa que se llama negligencia. Capítulo 18, versículo 3, del versículo 1 del libro de Josué. Vamos a ir leyendo cositas para que usted vaya aprendiendo que se necesita un liderazgo. Ya nosotros vimos que el liderazgo es necesario. Amén. Vimos que primero van a haber falsos profetas al final. Siempre han habido falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos mesías. Y que se necesita que el pueblo sea instruido y esté capacitado para que no seamos niños fluctuantes. Eso lo dice la Biblia. Para eso el Señor puso los ministerios, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar utilizan con astucia las artimañas del error, sino que creciendo en todo, lleguemos a tener esa estatura de plenitud que tuvo Cristo en su andar terrenal. Amén. ¿Qué le dije? Josué 18:1. Mire, ya hemos hablado bastante. Vuelvo y le repito este versículo, que tengo que repetírselo porque vamos a hablar de eso. Capítulo 18. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y eligieron allí el tabernáculo de reunión después de que la tierra fue sometida. Cuando la tierra fue sometida, que el enemigo fue sometido, pusieron el templo. ¿Para qué templo? Cuando el enemigo está encima del creyente. ¿Para qué un templo cuando el enemigo anda a caballo en el creyente? ¿Para qué un templo cuando el creyente no es capaz de vencer al enemigo? Puede llegar al templo hasta el mismo enemigo. Después, escúchalo bien, de que se erigió el tabernáculo en Silo, después de que la tierra fue prometida, después de que la tierra prometida fue conquistada, ellos pudieron tener un templo. Amén. Para poder alabar y bendecir a Dios y glorificar a Dios, que eso es lo que se hace en el templo, en el tabernáculo. Primero tenían que someter la tierra, primero tenían que acabar con los enemigos. Usted, para poder venir al culto, para poder consagrar su vida, yo también, todos nosotros, para poder consagrar nuestra vida, tenemos que vencer la pereza, tenemos que vencer el temor, tenemos que vencer todas las cosas ¿y para qué les nombro? Usted ya sabe.
De pronto me dice, oye, usted como que te lee la bola de cristal. No, la Biblia le enseña a uno. ¿Amén o no? Versículo 2. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Son 12 tribus que apenas han poseído la tierra, aunque los otros estaban, pues ya tienen su posesión también. Apenas 5 de 12 han tomado posesión. Apenas 5 de la iglesia de Israel habían tenido la bendición que Dios prometió. Menos del 50%, menos de la mitad. Si seguimos haciendo cifras como esta mañana, terminamos en 8 también, porque habían 2 tribus y media que no habían pasado. Amén. Ahora escuche bien. Entonces, pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. No le han dicho, hey, venga, la tribu de fulano, venga, que a usted le toca este lugar. ¿Por qué no le han dicho? Ya habían sometido la tierra. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Ábrame los ojos. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado el Dios de vuestros padres? ¿Por qué le estoy hablando de la iglesia ahora? Estoy leyendo aquí y le estoy hablando de la iglesia. ¿Por qué la gente no tiene la herencia que Dios le ha otorgado en Cristo? Porque el Espíritu mismo, dice Pablo a los romanos en el capítulo 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Cristo. Escuchen el versículo. Si quiere, búsquelo. 8, 15 y 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿A usted el Espíritu le da testimonio de que es hijo de Dios? Diga amén. Y si hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Entonces quiere decir que aunque sea hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, dice la Biblia de Cristo, ¿cierto? Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y lágrimas al que le podrá librar de la muerte, fue ido a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Si yo soy hijo y tengo herencia y soy coheredero, ¿por qué tengo que sufrir? Pues para aprender a obedecer. Pero cuando no nos gusta obedecer, le sacamos el cuerpo al momento difícil, al sufrimiento, y entonces tenemos herencia, pero somos negligentes porque no hemos hecho lo que nos toca hacer para recibir de Dios. Dios nos da la sanidad. ¿Ah? Pues olvida, fuimos curados. ¿Sí o no? Bueno, hay un montón de cosas, de versículos para hablar. Aquí si le hablo del Salmo 107, me apedrean. No me voy a dejar apedrear todavía. ¿Quiere que le muestre algunas cosas? Bueno, vamos, dale pues. Para que se dé cuenta la negligencia y el peligro que es la contaminación espiritual. Estamos hablando de que una multitud de extranjeros se mezcló con ellos. Vamos a ir al Salmo 107. Una multitud de extranjeros se mezcló con ellos y el pueblo volvió a llorar. Volvió, o sea que ya lo habían hecho antes, se lamentaban, se afligían ellos solitos. ¿Ah? Solitos se afligían de pensar nomás en lo que les tocaba pasar. Están aquí por el desierto. En el desierto no hay boutique, en el desierto no hay estrenos de Navidad, en el desierto no hay muchas cosas, no importa. Pero vamos a la posesión, vamos a tomar posesión de lo que nos corresponde. ¿Sí o no?
A su tiempo Él no se exaltará, dijo el apóstol Pedro. Vamos a mirar el Salmo 107. Esto va sin dedicatoria, ¿no? Únicamente para que usted entienda. ¿Usted lee la Biblia? Sí, por todas partes. Bueno. Dice, verso 10. Escuchen lo que le pasó al pueblo de Israel, que es figura y sombra de la iglesia. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Está hablando de la esclavitud en Egipto. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Egipto es símbolo de ¿qué? Del mundo. Hay gente que está esclava con las cosas del mundo. Está esclava con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque han sido rebeldes a la palabra de Jehová. Y aborrecieron el consejo, o sea, la palabra del Altísimo. O sea, no le dieron el primer lugar a la palabra. No odian la palabra. Aborrecer es poner después de. Por esto quebrantó con el trabajo sus corazones. ¿Sí o no? Amén. Por eso, a veces, hermano, se trabaja, bueno, no digo, pero dice la Biblia que se recibe el salario como el bolsillo roto. Cayeron y no hubo quien los ayudase por ser rebeldes a la palabra del Señor, por no amar la palabra. Luego que clamaron, entonces la vida espiritual inicia en el clamor, en clamar a Dios. Dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia. Por eso a veces cuando la gente no quiere orar, entonces Dios permite que venga la angustia, y cuando llega uno aquí al abrir la iglesia a las antecitas de las 7, ya hay un hermano ahí de las 5 de la mañana a 6 de la mañana. Hermano, por amor a Dios, ¿usted por qué se demora tanto? ¿Y qué le pasó? ¿Qué lo asustó? No, que yo quiero orar, yo vengo a orar, yo necesito orar, hermano, como le parece que esto y esto. Bueno, ahí hablo pues. ¿No es así? ¿No es así? Aquí yo los encontraré. Hermano, por favor, ¿usted por qué se demora? Pues que el devocional es a las 7, hermano. La oración es a las 7. Yo quiero orar. Y le abren la puerta y entra como una flecha, hermano, y se clava. Y miren, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. ¿En dónde moraban ellos? Versículo 10, algunos moraban, o sea, vivían en sombra, dice, en sombra de muerte y aprisionados en aflicción. Pero luego de que clamaron, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Mire la importancia de clamar, la importancia de orar, la importancia de invocar el nombre del Señor, de reconocer que separados de Él nada somos, de reconocer que Él es el que nos sustenta, que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestra roca, que es el único que nos puede ayudar. ¿De qué sirve el COVID? ¿De qué sirve el dinero con el COVID? ¿De qué sirven los títulos con COVID? Te pregunto. ¿De qué le sirve el empleo, las uñas pintadas, el pelo rojo y de para arriba? Como el man, es el man. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirven los pantalones apretados? ¿De qué le sirve el vestido, el reloj, el teléfono celular de alta gama con COVID? Ni le cogen el celular porque se contaminan. ¿Te da miedo? ¿Sí o no? ¿Qué es lo único que sirve? Clamar. Clamar, humillarse delante de Dios, poner delante de Dios todas nuestras peticiones. Mire, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de las aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió
sus prisiones. ¿Sí o no? Entonces, la pregunta que yo hago, hermano, ¿por qué causa, motivo, razón o circunstancia nosotros no tenemos una vida espiritual activa? Somos hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, pero somos negligentes. Para que Dios nos bendiga, no tenemos que esperar estar con el agua al cuello y que nos saquen de la aflicción. Por esto es que Dios levanta líderes. Después de que muere Josué, el pueblo se levanta una generación que no conoce a Dios y cada uno hace lo que bien le parece. Esta mañana hablamos de eso, ya hemos hablado. Y entonces viene la apostasía. Ahora, acuérdese de esto, ¿lo sacó de dónde? De sus aflicciones y de sombra de muerte, el valle de sombra de muerte, ¿cierto que sí? Por todos sus caminos. Ahora observe lo que le voy a leer. Vamos a leer. Mire, observe. ¿Qué haría usted? ¿Qué están haciendo los pueblos? ¿Qué están haciendo en San Pedro Sula, en Honduras? ¿Qué han hecho en San Pedro, en el valle de San Pedro Sula, que es un valle inmenso? Y que pasa un río, hermano, que se salió. Lo inundó todo. Observe lo que dice. Observe lo que es ser enseñado en la palabra, ser enseñado por Dios. Vamos a mirar un poquito más adelante. Dice, versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. ¿Quién hace la tormenta? ¿Sí ve lo que está pasando? Escúchele. Suben a los cielos y descienden a los abismos, el mar, las olas. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda ciencia es inútil. Aquí no le sirve la brújula, aquí no le sirve el GPS, aquí no le sirve nada. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad ¿en qué? Sosiego. En sosiego. ¿Y se qué? Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Mire, en San Pedro Sula esa gente es cristiana. Allá hay una iglesia muy poderosa en San Pedro Sula, en Honduras. Y clamaron, hermanos, se puso ese pueblo a clamar, con ayuda de cristianos. Y el agua empezó a retirarse. El agua empezó hasta los techos de las casas está hablando. Mire las noticias. Y el agua empezó a retirarse. Entonces, ellos fueron negligentes, está hablando del pueblo de Israel, porque no han tomado posesión de la tierra. Nosotros, al no leer la Biblia y al no venir a culto y no recibir la enseñanza, somos negligentes para recibir nuestra herencia. Amén. Somos negligentes. Y eso esa es la continuidad de la apostasía. La negligencia es la pereza para hacer las cosas. Todo dejarlo para después. Procrastinación llama eso. Todo dejarlo para mañana, todo dejarlo para después. También hablamos de eso. Voy a culto cuando me quede tiempo, oro cuando me quede tiempo, leo la Biblia cuando me quede tiempo. No, ahora tengo sueño, no voy a ver un noticiero, voy a ver la novela, voy a ver allí la farándula, voy a ver una cosa, voy a ver la otra, voy a ver el teléfono, voy a ver el Facebook, voy a ver el Instagram, voy a ver de todo. Para Dios no hay tiempo. Eso se llama negligencia. ¿Por qué?
Porque somos hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Y por qué le mete el padecimiento ahí? Sí, porque el padecimiento es para probar si la fe es genuina. Amén. Vamos a Isaías capítulo 5. Aquí me encontré cómo me lo voy a meter. ¿Qué dijo el Señor en Juan 15? Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. ¿Sí o no? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, y todo aquel que lleve fruto lo limpia para que lleve más fruto. O sea, aquel que da fruto, Dios lo va a tratar para que dé más fruto. Por eso hay gente que usted la mira y es causa de negligencia, porque dice, ay, como fulano, no le pasan las que me pasa a mí, yo busco de Dios, yo más o menos trato de andar enchufado en las cosas del Señor, y el otro ni siquiera viene a culto, y uno lo ve ahí sonrientes y todo. Eso dice el Salmo 73. ¿Por qué? Porque Él no va a limpiar al que no lleva fruto. Al que no lleva fruto lo va a quitar. Al que va a limpiar es al que lleva fruto para que dé más fruto. ¿Lo está entendiendo o no? Ahora miremos el capítulo 5, a ver si se parece en algo a la iglesia. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Cómo es la tierra? Diga, es fértil. La había cercado, o sea, protegido, y despedregado, la había limpiado para que echara raíces, para que se plantara en forma. Y la había plantado de vides escogidas. Era la descendencia, la semilla era escogida, no de cualquier semilla, la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel. ¿Cierto que sí? Dice, había hecho también en ella había edificado en medio de ella una torre, o sea, la torre para vigilar. En medio de ella había quien la cuidara. Y hecho también en ella un lagar, el lugar donde se va a preparar, se van a pisar las uvas para sacar el vino. ¿Cuál es el propósito del Señor? Plantar una viña para que, ay, tengo una viña plantada, ¿y cuánto cosecha? No, eso no da nada, pues ya tengo plantada, tengo quien la cuide y todo. No, Señor. No, Señor. Aprendamos de la palabra. Y dice, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Perdón, mi querido. Cuando Dios nos llamó a nosotros, Él nos llamó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, para que nosotros anduviéramos en ella. Lo dice Efesios 2:10. ¿Sí o no? No nos llamó para nada. Imagínense usted, que usted va saliendo, ¡hey, fulano! Y usted oye el llamado y se devuelve. Sí, hermano, ¿para qué me llamó? No, para nada. No, usted me está tomando el pelo, entonces en serio. ¿Para qué nos llamó Dios a usted? ¿Para qué me llamó a mí? ¿Para qué nos llamó a nosotros? Vimos una parte del llamamiento, para heredar bendición. ¿Sí o no? Ayer estuvimos hablando de eso, y antenoche. Bueno, seguimos. Entonces esperaba que diese algo que Él para lo cual la plantó, y no dio sino que dio un fruto que no era correcto. Esta versión dice uvas silvestres, otra dice uvas ponzoñosas, otra versión dice uvas venenosas. Y dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Juzguen ustedes, respetado público, ¿qué más? Escúchelo bien.
¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más, escúchelo bien, se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Estaban endemoniados, los liberé. Estaban enfermos, los sané. Estaban pobres, los sustenté. No tenían trabajo, les di sabiduría, entendimiento y gracia para que pongan su negocio, para que se sustenten. Estaba abandonada el marido, le restauré su hogar, o lo restauré a él o la restauré a ella. ¿Por qué hace Dios todo eso con nosotros? Diga, porque tiene un propósito. ¿Ah? ¿Qué más había que hacer a mi viña? Que yo no haya hecho por ella. Yo esperaba que me sirviera para predicar la palabra, que me sirviera para cantarme, que me sirviera para compartir la palabra, para dar testimonio, para hacer evangelismo en las cárceles, en los hospitales. Yo esperaba eso. ¿Pero qué produjo? No le estoy hablando al pueblo de Israel, ahora le estoy hablando a ustedes. Amén. Óigalo con oídos circuncidados. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, su protección, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, o sea, pisoteada. Haré que quede desierta. Está hablando de la cautividad, así quedó Jerusalén. Rompieron los muros, que es el vallado, ¿cierto que sí? Dice, aportilló la cerca, o sea, rompieron los muros y será pisoteada. Destruyeron el templo, se llevaron el oro, llevaron cautivos, todo. Bueno. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Tierra árida. Porque del tiempo que el pueblo estuvo en cautividad, la tierra no produjo porque tenía que descansar por causa de la cautividad, ¿no? Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Mire, no los está mal diciendo, dice, son plantas deliciosas, son el pueblo de Israel. Solamente que no producen lo que yo quiero, yo los amo, yo los quiero, son una semilla especial, son plantados no de cualquier semilla, una semilla especial que yo preparé de antemano. Son plantas deliciosas para Dios, solamente que no producen. Dios no está diciendo son unos halaganes, unos perezosos, unos tal por cual, no dice eso. Dice, son planta deliciosa suya, esperaba juicio y aquí vileza. Justicia y aquí clamor. Justicia y rectitud. Esperaba que llegaran delante de mí con rectitud, pero llegan a llorar, a clamar por las necesidades, porque están. Amén, todos tenemos que clamar por las necesidades, pero entienda esto, muchas de las cosas que no tenemos, no las tenemos por negligencia, porque Dios ha hecho todo. ¿Qué más tiene que hacer Dios por nosotros? ¿Qué más quiere? Nos dio el Espíritu, nos dio primero a su Hijo, su sangre del pacto, por su herida fuimos curados, ¿cierto que sí? Nos dio una ciudadanía celestial, nos dio las promesas, las mismas promesas de Israel, ahora somos pueblo. ¿Qué más tiene que hacer Dios con nosotros? Nos ha dado sabiduría e inteligencia espiritual, que ha hecho sobreabundar en nosotros, nos dio su gracia. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que nosotros recibamos su herencia? Nos ha dado todo.
¿qué hay? Negligencia. Más de la mitad del pueblo de Israel no tenía la tierra que Dios les había prometido. No habían recibido la promesa de Dios por negligentes. Amén. Y esa negligencia se manifiesta en el desconocimiento de la palabra. Dios da parámetros. Entonces es necesario liderazgo. De esto estamos hablando, ¿no? Ese es el punto. Es necesario un liderazgo. Necesario, estamos hablando del liderazgo de Moisés, de Josué. Vamos a ver los falsos profetas, que el diablo también tiene ministros que se disfrazan como ministros de justicia, pero que son ministros de Satanás. Vamos a hablar de apostasía, vamos a hablar como es. ¿Amén o no? Entonces, mi hermano, todas estas cosas nosotros tenemos que estudiarlas detenidamente. Esto de uno no lograr, no tener uno lo que la Biblia dice, que esto y esto, no he visto justo, ni un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando uno ve que eso no se cumple, uno empieza a dudar de la Biblia, uno empieza a dudar de Dios. ¿A usted nunca le haya llegado a venir al pensamiento, así como si será cierto que Dios existe, o estará yo botando corrientes? ¿Le ha llegado al pensamiento? ¿Nunca? Hablo con los mentirosos también. ¿Nunca le ha llegado al pensamiento? ¿Será que yo sí me he arrepentido? ¿Será que Dios sí me ha aceptado a mí? Porque pareciera ser como que me tuviera bronca. Por eso Pablo dice, examinaos si estáis en la fe o no. Porque aún llorando lo digo, para vergüenza vuestra lo digo, hay muchos que no conocen a Dios. Entonces vamos a ir mirando todas estas cosas. Entonces, en el ministerio es necesario. Ahora que estamos hablando de Isaías, escuche bien, vamos al capítulo 6. Sigamos viendo ahí. Isaías es un profeta. Isaías es un profeta. Y de los buenos, ¿no? Se dice, los que saben, que es el profeta mayor. ¿Por qué era más anciano o más grande? No. Porque es la profecía más amplia que hay, el que más profetizó. 65 capítulos, 66 capítulos, ¿no? Bueno, capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. De una visión. Isaías es un profeta, pero tiene problemas. Pero los problemas que él tiene no impiden el propósito de Dios. Y bueno, etcétera, sigue narrando allí. Y entonces dice, entonces versículo 5, dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era el problema de Jeremías? Era de labios inmundos. Hablaba cosas que no debe hablar, como muchos creyentes que hablan cosas que no deben hablar. A veces hablan maldición, a veces hablan desgracia, a veces hablan mal de los demás. Bueno, en fin, ¿por qué Isaías hablaba de esa forma? Porque tenía labios inmundos, porque él habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos, entonces no había diferencia, hablaba como el resto del pueblo, con incredulidad, con dudas, con cosas, amén, etcétera. No le ponga cosas feas, porque no vamos a hablar más del profeta Isaías, porque nos tenemos que encontrar con él en el cielo. Qué vergüenza, ¿sí o no? Bueno, y entonces dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
¿Qué tomó del altar? Tomó un carbón encendido. ¿No dice el profeta Jeremías, no es mi palabra como fuego y como martillo? ¿Qué tomó? Dijo, esto tocó tus labios, puso la palabra en su boca e Isaías fue purificado. Puso el fuego del Espíritu a través de la palabra en su boca. Isaías ya no volvió más a hablar como el resto del pueblo. Amén. Cuando uno aprende, hace diferencia, cuando uno ya deja de hablar como hablan los demás, que hablan complejos, de desgracia, temores, angustia, todo, complique todo, a veces revuelto con maldiciones y blasfemias y de todo. Entonces miren lo que pasa. He quitado limpio tu pecado. Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué Él se ofrece? Es que se ven regalados a Isaías, ¿no? No, lo que pasa es que ya está purificado. Y cuando Dios pone la palabra en la boca de una persona, la persona se purifica y puede oír el llamado de Dios. Lo puede oír. Porque cuando uno habla como habla el resto del pueblo, uno no oye a Dios, uno no oye el llamado de Dios. Chismes, cosas, mentiras, engaños, falsedades, y a veces participando con el pueblo, no oye el llamado de Dios. Entonces le dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Hasta cantamos ese pueblo. ¿Sí o no? Después de esto, el Señor le le dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Lo manda para que él predique y ellos no entiendan. ¿Lo va a mandar a hablar en inglés o qué? No van a entender el lenguaje de Isaías, porque Isaías ya tiene la palabra en su boca, ya no va a hablar como el resto del pueblo. Y cuando el pueblo no se purifica, cuando el pueblo no entiende, cuando el pueblo no habla la palabra de Dios, no entiende lo que el predicador está hablando. Un pueblo de labios inmundos no entiende lo que Dios le está diciendo a través del profeta. Dice, dígale al pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Estamos viendo lo que está pasando y no comprendemos. Yo vengo dándole con ese versículo del libro de Crónicas, que dice que habían, en la tribu de Isaacar, habían 200 varones entendidos en discernir los tiempos y qué había de hacer Israel en medio de ellos. Vengo dándole con esto. Y entonces estamos viendo lo que está pasando y no entendemos. No entendemos. No entendemos. Vemos que hay terremotos, señales. Leemos la Biblia y no entendemos que lo que dice la Biblia es lo que está pasando en este momento. Diversidad de género, abortos aprobados, el Papa diciendo que se casen los homosexuales, que tienen derecho a tener familia y de toda esa cuestión. Y no entendemos, tenemos ojos, estamos viendo matar a la gente en la calle por quitarle cualquier cosa. Ya han perdido hasta la pulcritud los noticieros y pasan hechos violentos, hermano, impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué no entendemos? Porque el pueblo de Israel era un pueblo de labios inmundos. No hablaban lo que decía Dios, sino hablaban lo que decían los pueblos que los rodeaban. ¿Amén o no? Y dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. O sea, engruesa lo mismo que le pasó en Deuteronomio. Que dice, Moisés le dice al pueblo, pero engrosaste Jesurón y tiraste cosas. O sea, el corazón ya coge grosura de tal manera que no le entra nada. Acuérdense que la palabra parte el alma y el espíritu, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando el corazón se engruesa,
no de que se ponga grueso, sino que la grasa lo cubre, el sebo lo cubre. Entonces, no, si usted supiera lo que es eso. A los cerdos, por ejemplo, no le estoy diciendo que la iglesia son cerdos, son ovejas, pero para ponerle un ejemplo, para matar un cerdo, usted le coge la manito aquí, la izquierda, y se la voltea para acá atrás, y le toca aquí, él le palpita, y ahí le mete un chuzo ya, cerdo muerto. Pero cuando el animal es demasiado gordo, usted le chuza, y un chille, y le chuza, y no le toca el corazón. ¿Sí o no? La hermana sabe matar de eso. No le toca el corazón. Mire, engruesa este pueblo y agrada sus oídos, ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta en ella para él sanidad. ¿Qué clase de sanidad? Algunos estaban en tinieblas, aprisionados en su angustia, en su desesperación, pero clamaron a Dios y los libró. ¿Cierto así? Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo ellos no van a entender? ¿Hasta cuándo ellos no van a oír la palabra, no van a entenderla y no van a poder ver con lo que ocurre, ver lo que ocurre, ver lo que le ocurre a una persona que no se congrega? Usted no está viendo con sus ojos los que no se congregan, esos que llaman cristianos toreros, que aparecen por temporadas, no saben cómo es su vida espiritual, no saben que no tienen a quién recurrir cuando tengan necesidad, que cuando tienen necesidad lo primero que tienen que hacer es clamar a Dios y arrepentirse, pero como no saben la palabra no lo hacen, entonces vienen problemas. ¿Sí o no? Bueno, ¿están aquí o no? Mire, y él dijo, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, o sea, hasta que se los lleven cautivos, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. O sea, hasta que no vengan a Nabucodonosor y se los lleve todos en cautiverio. Entonces es necesario la aflicción. Por eso estaban cautivos y ellos clamaron y él los oyó. ¿Amén o no? Bueno, este es el llamado, este es el ministerio. Aquí este hombre se purificó. Estamos hablando de cómo Dios va a usar y cómo es que Dios trata y cómo es que Dios llama y cómo es que es efectivo el ministerio. Aunque a este no se le convirtió ninguno. Ni uno se convirtió. Bueno, vamos a Isaías pues. El capítulo 53. Han pasado 2 años. Sigue Isaías profetizando. Llegamos al capítulo 53. Esto ya hablamos de esto, únicamente le quiero hacer notar el versículo 1. Dice el profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Pues yo te dije, el Señor yo diré, tú me purificaste los labios. Qué espectáculo ahí ese, un serafín con unas tenazas. Miren, el serafín podrá tocar la palabra que está simbolizada allí en el fuego del altar. Es símbolo del sacrificio de Cristo. Nadie puede purificar a una persona sino solamente Dios. ¿Amén o no? Y dice aquí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es el anuncio del profeta Isaías? Dice nuestro. Ya se volvió socio. Tú me dices que les hable, que les anuncie algo y yo lo anuncio. Y ya me acostumbré tanto a hablar tu palabra porque pusiste tu palabra en mi boca que yo digo la palabra de los dos. Es tuya y yo la repito, yo se la traslado a ellos. No les estoy hablando nada de parte mía. ¿Y quién ha creído? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
sobre quién se ha manifestado Cristo. Subirá cual renuevo delante de mí como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ya le hablé de eso, que la gente quiere que hayan atractivos en el Señor. Él tiene la suficiente hermosura de su santidad para atraerlos, solamente que tenemos que ser purificados. Amén. Pero yo voy al versículo 58, eso ya se lo enseñé, de eso ya hablamos. Ya hablamos de eso. Ahora viene ahora, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? El Señor le dijo, hasta que vayan a cautividad. Ya están a punto de ir a cautividad. Y la gente se volvió religiosa. Los problemas y las dificultades hacen que la gente se vuelva religiosa. Yo perdono el término, que se vuelva conchuda, que tengan una concha, que ya no les penetra la palabra por ningún lado. Miren lo que pasa. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Perdón. ¿Quién irá por nosotros? Yo diré, ve, pero no se van a convertir. La palabra va a hacer que el corazón se endurece. La palabra va a hacer que ellos no capten la idea, que aún teniendo ojos no vean. Por eso el Señor dice, este pueblo tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. ¿Sí o no? Entonces le dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Estamos anunciando, yo estoy anunciando lo que tú me dices. Ahora el Señor me da un anuncio diferente, una que Él no ha dicho todavía. Dijo, ahora levanta tu voz como trompeta. Dígame, ¿qué es un ministro? Dígame, es una trompeta de Dios. ¿Para qué sirve una trompeta? Usted tiene que ir a número 10, que ya enseñé de eso también. Y se da cuenta que el Señor manda a hacer trompetas de plata. Ya los símbolos, ya le dije todo eso, lo que representa la redención, etc. Y le dijo, para que toquen con ellas. Para cuando el enemigo venga, yo los recuerde a ustedes. Cuando el enemigo venga contra ustedes, ustedes suenan la trompeta y con alarma, y entonces yo me acordaré de ustedes. Entonces los ministros necesitamos predicar la palabra, el mensaje de Dios, para que Dios se acuerde que son su pueblo y no permita que el diablo los destruya. Porque la fe es su escudo y la palabra es una espada. Amén. Déjelo que él es cristiano, déjelo que es de aquí. ¿Amén o no? ¿Amén? Levanta tu voz como trompeta. Bueno, yo voy a levantar como trompeta. Ahora dígame, escúchame bien. Va a sonar la trompeta para reunir al pueblo. Va a sonar la trompeta para reunir al pueblo. Para reunir los príncipes. Ahí en número 10 está. Pongan cuidado acá. Se dejan desviar de cualquier cosa. Bendito Dios. Ayúdalos a ellos, Padre. Escuchen lo que dice. Levanta tu voz como trompeta. Anúnciales lo que te voy a decir. Todavía esa predicación no la ha tenido, todavía no la ha dado el profeta Isaías. Ahora va a decir así: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no se hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto.
¿Cuál es el mensaje? Ahora el mensaje es: anúnciales su pecado y su rebelión. Le pregunto yo, ¿cuál es el plan? ¿Cómo se libra el pueblo de la apostasía? ¿Cómo se libra el pueblo de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles y todo eso? Anunciándole al pueblo primero que se arrepienta, anunciándole al pueblo que es pecado, diciéndole al pueblo que es pecado, que esta agresión es pecado, dejar a Dios. Es pecado morirse espiritualmente. Tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Arrepiéntete, pues. Es pecado dejar el primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Es pecado ser tibio. La iglesia lo dice. Amén. Hay que anunciarlo. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que eso es pecado. Y cuando tengan problemas van a clamar a Dios y dicen: no, arregle primero el problema del pecado. ¿Ah? Tienes ahí que toleras que esa mujer que se dice profetiza, que se llama Jezabel, seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El alimento que da Jezabel son doctrinas falsas. Los profetas de Baal comían a la mesa de Jezabel. Entonces se van tomando doctrinas que no son de Dios. Ahora, alguien dijo: el que canta ora 2 veces. Y lo hicieron doctrina. Puede ser un error, una equivocación sin mala intención, pero ya se volvió una doctrina. Otros dijeron: no, uno no puede mantener metido en la iglesia. Pues déjeme decirle que el patrón bíblico dice que los que estaban creídos estaban siempre juntos, y que es bueno y agradable habitar los hermanos juntos en armonía, y que allí envía a Dios bendición y vida eterna. Amén. Todas esas cosas, mi hermano, se tienen que aprender. Hay que decir al pueblo que es pecado. Que es pecado. Eso tenemos que anunciarlo. Pero en los púlpitos no se anuncia eso. Se está anunciando es bendición, bendición, prosperidad y un montón de cosas. Sí, eso lo da Dios. Es más, eso es un derecho legal. Eso no se lo da ningún hombre, ningún superungido. Eso lo da Dios, porque usted y yo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bueno, nos falta mucha tela por cortar. Déjeme, yo le corto otros 20 centímetros de esa tela. Gálatas. Y dejamos así, quedamos en Gálatas 1, para que sigamos viendo todas estas cosas que nos apartan de Dios. Gálatas 1, verso 6. No hay otro evangelio diferente. Amén. Estoy maravillado, 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado o apartado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo lo llamó Dios? ¿Cómo es el evangelio? Es la gracia de Cristo. Usted es salvo porque Dios le regala la salvación a través del sacrificio de Cristo, gratuita. Amén. La gracia es la satisfacción que produjo al Padre la ofrenda de adoración y la obediencia de Cristo, que dijo: no, pues ni modo, si ese sacrificio, además para eso lo mandó. Ese sacrificio no tiene defectos, errores, lo hizo tal y cual yo lo diseñé. Y eso me agrada tanto que perdono todo aquel que quiera sujetarse, que quiera obedecer. Y dice:
de que os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. ¿Quién ha dicho que el evangelio de Jesucristo no tiene compromiso? Muchos quieren pervertir el evangelio. Yo no lo voy a pervertir. Yo le voy a decir lo que el evangelio dice. Amén. Amén o no. Dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si no, no. El pecado no se puede borrar si no hay arrepentimiento y conversión. Y vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo. Amén o no. Y dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esté bajo maldición para destrucción. Quiere decir anatema. Separado para destrucción. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo lo siento mucho por mis detractores. La Biblia dice, tiene un versículo muy grave. Amén. ¿Qué busco ahora? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? Si yo tratase de agradar a los hombres, no será siervo de Cristo. Amén. Bueno, déjeme, yo busco aquí un versículo ahí para terminar. Terminamos en Gálatas. Escuche bien. Mire que hay una cosa que tenemos que escudriñar. Creo que ya tenemos suficiente aquí. Ay, Señor. Versículo 13 de la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, dice, por lo cual, terminamos aquí, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios no actúa en los no creyentes. La palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. Y para recibir la palabra no se recibe como palabra de hombre, no sale corcoviando diciendo, eso dice él, pero no, eso no es así. Dios es amor. Amén. ¿Quién ha dicho que no es amor? Tampoco, no es tan exagerado. No papito ni papita. Si yo tratara de agradar a los hombres, no sería un siervo de Jesucristo. Tengo que decirle las cosas que a veces le rechinan los oídos, como en el tiempo de Samuel. Pero tenemos que decirla. ¿Por qué? Porque usted está aprendiendo la palabra y se está librando de la apostasía. Se está librando de caer en el error. Entonces, no hemos empezado a hablar de los falsos profetas. Vamos a hablarlo, pero primero vamos a hablar de la responsabilidad que nosotros tenemos como predicadores y la responsabilidad que usted tiene con los predicadores también de aprender de ellos. Por eso hemos demorado este estudio, por eso le hemos dado tanto para que usted vea cosa por cosa, pormenorizada. No todo lo hemos visto, pero sí hemos visto bastante. Por lo que se de pie, vamos a participar de la Santa Cena. Darle gracias a Dios, a decirle Padre en el nombre de Jesús, que Él pueda pasar y tome su pan y su copa. Le damos gracias, eterno Dios de los cielos,
En el glorioso nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, la alabanza, la adoración, el honor, Señor. Y creemos, Dios, que tú eres poderoso para guardarnos sin caída y preservarnos sin mancha. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos que purifique nuestros labios, Señor. No podemos, Señor, predicar tu palabra siendo de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos. Como pueblo tuyo necesitamos ser purificados por el fuego de tu Espíritu. Señor, por el fuego de tu palabra, Señor. Que nuestro corazón arda de pasión por ti. Que podamos entender, Señor, que somos tus hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Que tenemos derecho, Señor, a la bendición, Padre maravilloso, que es un derecho legal, que es una herencia, Señor, que nosotros tenemos. Tú nos la has otorgado en Cristo y ya nos la diste, Señor. Nadie nos la puede quitar, como nadie le ha podido quitar hasta este tiempo y nunca podrán, Señor, quitarle la tierra prometida al pueblo de Israel. Habrán perdido territorios, habrán perdido batallas, habrán perdido algunas cosas, pero ellos siguen allí donde tú los plantaste, Señor, porque es la herencia que tú le das. Pero nosotros, Padre Dios Todopoderoso, tenemos herencia en Cristo Jesús. Tenemos acceso con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Y hoy rogamos a ti, Señor, que nos ayudes a entender tu misericordia, nos ayudes a entender tu bondad y haga de nosotros instrumentos, Señor, para la gloria tuya, Padre. Ponemos delante de tu presencia este pan y esta copa, Señor, que nosotros bendecimos y glorificamos tu nombre por ellos, Señor, y pedimos tu bendición, que tu mano se levante de tu trono, Señor, sobre este lugar, Padre, para bendecir el pan y la copa y para bendecir cada uno de tus hijos, Señor, que participamos ahora. Yo declaro bendición y en el nombre de Jesucristo también proclamamos la bendición tuya sobre estos elementos, el pan y la copa, símbolo de tu cuerpo y de tu sangre que fue entregada por nosotros. En él cargaste el pecado, la maldición, la enfermedad y por tu herida fuimos nosotros curados. De tal manera, Señor, que si no comemos de este pan, tu palabra dice, y bebemos de esta copa, representando tu cuerpo y tu sangre, tu palabra dice que no tendremos vida eterna. Te está hablando de la salvación. Hemos comido del cuerpo de Cristo, de tu sacrificio. Nos hemos nutrido, alimentado, Señor, del sacrificio de Cristo. Y hoy, Señor, tú nos has hecho hijos a través de la fe en Cristo Jesús. Muchas gracias te damos. En el nombre poderoso de Cristo nos has lavado con su sangre. Y ahora, Dios mío, purificado nuestro corazón, Señor, y nuestra conciencia de obras muertas, Señor, servimos al Dios vivo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comamos el pan, recordando siempre que el cuerpo de Cristo fue entregado por nosotros y que su muerte y su resurrección y su venida se hacen manifiestas como un recordatorio cada que tomamos esta mesa, participamos de tu mesa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Declárese sano, libre y declárese en bendición en Cristo Jesús. Amén. Probamos el pan. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Señor, muchas gracias. Bendecimos la copa, te da copa de bendición. Tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Amén. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. Muchas gracias, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Muchas gracias por tu misericordia y gracias por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.